Listo, 11:08 de la mañana y tengo el gran gusto de presentarles a Álvaro Vargas Llosa, quien está en Lima y para conversar sobre la campaña. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Encantado de estar contigo. ¿Cómo ves la campaña? ¿Estás todavía pensando por quién votar? No. Yo lo tengo clarísimo, Augusto. Aquí hay un peligro muy grande de que vuelva al poder una mafia que gobernó el Perú. Como no se la había gobernado en mucho tiempo, hemos tenido dictaduras, pero una dictadura que concentrara ese nivel de corrupción realmente hemos tenido pocas veces en la historia del Perú. Yo le recomendaría a la gente, hay un libro de Alfonso Quiroz, yo no sé si tú llegaste a comentarlo en una columna, me parece que sí. Un tremendo libro. Es un libro muy importante, es una gran investigación, una de las mejores que se ha hecho. Lo traduzcan pronto, está traducido, ¿no? Es lo que quiero decirles a los oyentes. Bueno. Está traducido, es un libro sobre la historia de la corrupción en el Perú durante 2 siglos de vida republicana independiente, y él hace un cálculo, además es un libro que no es un libro para eruditos, aunque hay estadísticas, ya el cálculo es un libro que se lee fácil, y es un libro muy interesante, y llega a la conclusión de que los niveles de corrupción durante la dictadura de Fujimori y Montesinos alcanzaron más o menos un 4% del Producto Bruto Interno, que esto puede sonar un poco abstracto, pero estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, de modo que cuando decimos una mafia no estamos insultando a un grupo de personas, estamos describiendo de una manera clínica, digamos, lo que fue ese gobierno, ¿no? La posibilidad, Augusto, de que esto vuelva al poder tan poco tiempo después, sin haber pagado el precio que en cualquier otro país del mundo pagarían por esos actos de inconducta, me parece que sería un oprobio, ¿no? De modo que yo en esta campaña tengo muy claro que Ollanta Humala es la mejor de las dos opciones. Desde luego sabemos muy bien que en el pasado de Ollanta hay elementos con los que uno no solo puede, sino que debe discrepar, pero también es justo reconocer que Ollanta ha hecho un tremendo esfuerzo, Augusto, injustamente criticado, para moderarse, para ampliar su convocatoria, para revisar algunos de los, fundamentos con los que él nació la vida política, y a mí eso me da la esperanza de que un gobierno suyo vaya a ser un gobierno que se inscriba dentro de la corriente de la centro-izquierda latinoamericana, moderna, decente, que en cierta forma es el mejor antídoto contra el surgimiento del populismo en un país como el Perú. Pues yo también estoy de acuerdo con que si es que el Perú tuviera un gobierno de izquierda, como se manejan las cosas en Chile o en Brasil, ya pasamos, ahí sí ya no hay vuelta atrás. Ya no hay, ahí no hay. Pero la pregunta ahí es ¿por qué creerle a Ollanta Humala? Si es que esto no ha sido una cosa decorativa para ganar la elección y luego vuelve a ser el Ollanta Humala, digamos, del primer plan. Claro, no, esa es una gran pregunta, ¿no? Y además muy legítima y muy justa. Yo diría varias cosas, Augusto. Una de ellas es el comportamiento de la bancada de Ollanta Humala en el Congreso. Desde luego hay cosas con las que uno puede discrepar, pero no se puede decir que esa bancada fue el caballo de Troya del chavismo en el Perú. Es decir, esa bancada no tomó nunca iniciativas, ni remotamente, que fueran a enrumbar al Perú en esa dirección. De modo que creo que ahí hay unos hechos muy concretos que es justo valorar. Otro elemento importante es él viene emitiendo, por lo menos desde 2007, hace 4 años ya, unas señales bastante claras de distanciamiento total con respecto al chavismo y a esa corriente. Otro elemento adicional son la cantidad de gente respetable que ha estado con él. Yo mismo lo primero que hice al llegar al Perú hace 2 días fue reunirme con él, tuve una larguísima conversación con él de casi 3 horas, y mucha otra gente respetable que nada tiene que ver con el chavismo se ha reunido con él y ha salido de allí, y me lo ha dicho personalmente, totalmente convencida de que él ha dado el salto, digamos, a la modernidad, que es un hombre que tiene muy claro que sería el peor crimen que él podría cometer, tratar de insertar al Perú en esa corriente. Y finalmente, lo que está pasando en el plano internacional, es decir, eso no ha rebotado suficiente en el Perú, pero yo puedo traer esta novedad, digamos. Hay gente muy respetable de América Latina que está diciendo en muchos lugares del mundo que Ollanta Humala no representa ningún peligro para la democracia peruana y tampoco para económico. Un modelo económico que hay que ampliar, perfeccionar, profundizar, pero que, como todos sabemos, digamos, en lo esencial está trayendo estar en España hace muy pocos días. Ha tenido una reunión, ya lo puedo decir porque esto se sabe, ha tenido una reunión medios en España, una reunión muy interesante, en la que ha hablado en términos, Ollanta Humala no representa ni remotamente la opción chavista en el Perú. Su ruptura total y absoluta con esa corriente la puedo yo personalmente avalar, porque a mí me consta, y en esos mismos términos se han pronunciado incluso miembros de la oposición venezolana. Yo soy un crítico, como tú sabes, del chavismo. Si yo tuviera alguna vinculación, alguna duda de que Chávez y Humala van a hacer alianzas si él estuviera en el poder, jamás apoyaría yo a Ollanta Humala, porque yo soy un crítico implacable del chavismo. Yo fui arrestado en Caracas por ir a criticar a Hugo Chávez y pedir libertad. El que no me crea puede acudir a internet a la cantidad de informaciones que hay disponibles, incluso videos de mi arresto, de
de modo que estoy hablando con algo de autoridad, y muchos miembros de la oposición venezolana desde hace ya algunos años me dicen que una gran frustración de Hugo Chávez es no haber logrado en el Perú un vasallo, que es lo que él quería, y es lo que él intentó a partir del 2005, 2006. De modo que, Augusto, no puedo pronosticar el futuro, yo no te puedo, digamos, yo no tengo una bola de cristal, pero tengo indicios razonables y acumulativos de que Humala no representa eso en el Perú, y yo, siendo alguien que tiene discrepancias desde luego con algunos elementos del plan de gobierno, que soy un liberal, y que además amo apasionadamente la democracia, quisiera compartir con los oyentes mi convicción absoluta de que aquí en el Perú se está jugando el futuro de la democracia, y que Ollanta representa una posibilidad real de preservar esa democracia, y que la dictadura de Fujimori y Montesinos, si volviera al poder, empezaría a demoler las instituciones desde el primer día. ¿Keiko Fujimori no puede haber cambiado? Mira, el problema, Augusto, es que en los últimos 10 años la conducta tanto de ella como de quienes colaboran con ella no ha sido esa, pues, ¿no? Ella ha estado negando la vinculación incluso de Montesinos con el crimen, por ejemplo, de la Cantuta, para poner un solo ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? 2 años, algo así. Ellos nacieron a la vida, es decir, en esta nueva etapa de ese proyecto político, nacieron a la vida política básicamente para reivindicar al padre, ¿no? Para reivindicarlo penalmente y para reivindicarlo luego políticamente. Desde luego eso evoluciona en las últimas semanas, porque se han encontrado un escenario donde de pronto pueden ser gobierno. Entonces es lógico que ellos estén ahora haciendo distinto tipo de ofrecimientos, que no son creíbles, porque la conducta en los últimos años de esa mafia es básicamente la de un grupo de gentes que no han entendido que el Perú reaccionó en el año 2000 absolutamente asqueado de lo que estaba pasando, avergonzado del espectáculo que dábamos ante el mundo de habernos convertido en una república bananera. No hay derecho que apenas 10 años después, Augusto, estemos fletándole al Perú nuevamente, ¿no es cierto?, un proyecto de tipo autoritario y de tipo corrupto. Yo creo que es muy importante reaccionar, perder el miedo, no permitir que esta campaña de demolición contra Ollanta, que en algunos casos puede partir de cuestionamientos legítimos, pero que en otros, como es perfectamente obvio, tiene un elemento tremendo de abuso de poder, vaya a opacar esta tremenda verdad. La disyuntiva es: preservamos la democracia con Ollanta, haciendo todos presión sobre él para que se conduzca con arreglo, por supuesto, al sistema constitucional y a los buenos aspectos del modelo, o permitimos que otra vez vuelva al poder una mafia de muy incierto pronóstico para la democracia. Hacemos una breve pausa y volvemos con Álvaro Vargas Llosa conversando ya con la audiencia en breves momentos. ¿Quién trae el reporte vehicular, Alberto? Lourdes Jara. Adelante, Lourdes. Muchas gracias, Augusto. En Miraflores aumenta. Muy bien, 10:19 y volvemos aquí con Álvaro Vargas Llosa para ya poder conversar con toda la audiencia sobre cómo ven ustedes la campaña, y pueden ahora plantearle preguntas. Llaman al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Como siempre, a todos mis invitados se les respeta, marquen su punto con claridad, etcétera, pero al primer faltoso lo mando a otra radio al toque. A llamar se ha dicho. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Buenos días, ¿tu nombre? Buenos días. Augusto. Hola, ¿tu nombre? Mi nombre es Moisés Augusto. Qué gusto, Moisés. ¿Cómo ves la cosa? Aquí está Álvaro Vargas Llosa. ¿Qué pregunta le quieres hacer? Muy buenos días. Hola, Moisés. ¿Cómo estás? Mira, hermano, yo te voy a hablar como hijo, porque tú también eres hijo. Sí. Nosotros no podemos juzgar lo que han hecho nuestros padres, lo hicieron ellos. Pero los hijos no vamos a hacer lo mismo lo que hicieron nuestros padres. Porque si ellos cometieron un error, nosotros no vamos a caer en el mismo error. Entonces, tú piensas diferente y yo pienso diferente, y mi padre piensa diferente. Si mi padre fue dictador, yo no voy a ser dictador. Entonces, mira, yo sinceramente discrepo un poquito contigo, Álvaro. Tú eres una persona muy inteligente, eres bien reconocido, pero sinceramente no estoy de acuerdo con tus opiniones, porque lo que hizo, los hijos somos los hijos y pensamos como los hijos. Un abrazo para ti, Augusto. Muchas gracias. Juntamos las llamadas y le ponemos todas juntas en un momento. Adelante con la siguiente llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Álvaro Vargas Llosa conversa con ustedes. Aló, buenos días. Buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, Augusto, qué gusto de hablar contigo. Rita Álvarez del Callao. Qué gusto escucharte, Rita. Hablar con Álvaro. Hola, Rita. Bueno, solamente para contarle una cosita de lo que acaba de decir el señor. Él tampoco puede asegurar si es que el hijo va a hacer o no va a hacer lo que hizo su padre. O sea, nadie lo sabe en realidad. Quería preguntarte, Álvaro,
¿qué opinas del periodismo, de la actualidad, todo lo que está pasando? Mira, se habla ahora de un supuesto audio que ha salido, que el señor Ollanta, que la señora Nadine, y que la de Venezuela y tanta cosa, y no hay nada concreto, no hay nada comprometedor. Lo escuchaba también hoy día en la mañana. A lo que voy es al hecho concreto, y todavía con placas y todo lo que pasó en la Diroes. ¿Qué nos espera, Álvaro, de un supuesto gobierno de la señora Keiko? Porque eso sí es de temer. Ahora sí estoy convencida que si de entrar la señora Keiko, sería su padre el que gobernaría nuevamente el Perú, y ella seguiría siendo la primera dama. Muy bien, Rita, muchas gracias. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Aló, Augusto. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Tu nombre y de dónde llamas? Félix de Comas. Adelante, Félix. ¿Cuál es tu opinión o tu pregunta para Álvaro Vargas Llosa? ¿Qué tal? Un saludo para Álvaro. Hola. Como la señora anterior, sabemos perfectamente que el que va a gobernar va a ser Fujimori. Eso ni dudarlo. Y quería hacer una pregunta al señor Vargas Llosa. ¿Qué opina del sicariato que está haciendo Jaime Bailey todos los domingos en la noche? Gracias. Muy bien, vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Héctor. Muy buenos días, Héctor. ¿De dónde llamas? De Santa Anita. ¿Tu pregunta? Mire, yo entiendo que Keiko diga que es independiente y no sigue la línea de su padre, pero debió presentarse sola como un partido realmente independiente y sin en la sombra de los que participaron en el gobierno de su padre. Ahí sí podríamos decir que sería distinto a su padre, ¿no? O sea, se ha forjado bajo una estructura que ya estuvo en el poder y que deja mucho que desear, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Álvaro. Cómo no. Muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, los que están de acuerdo, los que discrepan, y yo tengo un enorme respeto por quienes discrepan conmigo. Una de las cosas que yo más aprecio en la vida como periodista, como hombre de comunicaciones, es precisamente la posibilidad de entablar un diálogo civilizado con quienes no opinan como yo. Es una de las razones por las cuales yo fui tan crítico de la dictadura en los años 90, porque hacer eso era jugarse la vida, era realmente jugarse la vida, o en el mejor de los casos, la propiedad de tu medio de comunicación, o simplemente tu derecho a expresarte. La pregunta que plantea Moisés es muy legítima, ¿no? Es decir, ¿por qué creer que la hija va a reproducir los males del padre? ¿Por qué creer que hay una especie de transmisión genética en los males del padre? Porque yo creo, Moisés, que la conducta de su hija en todos estos años ha sido la de alguien que tiene una enorme dependencia, desde luego no solo emocional, lo que sería comprensible, y psicológica, sino también política. Y creo que la mejor prueba son las denuncias que han surgido en los últimos días en el diario La República, que a mí me gustaría ver discutidas el próximo domingo en los canales de televisión, en los programas políticos del domingo, que muestran hasta qué punto la Diroes, que se supone que es la cárcel donde el señor Fujimori está purgando 25 años de condena, se ha convertido en el centro de la campaña política de su hija. Algunos de nosotros venimos diciendo esto hace mucho tiempo, pero ahora empiezan a surgir pruebas ya gráficas. Hay allí una operación muy bien montada, desde luego que solo puede estar teniendo lugar con el aval del gobierno, porque se supone que el gobierno es el que controla ese lugar, para fomentar y alimentar, digamos, la campaña del fujimontesinismo desde la propia Diroes. Yo quisiera haber visto en los últimos años a la hija de Fujimori no solamente no defender los peores crímenes y los peores robos de esa época, sino también activamente participar en la campaña cívica, si quieres, para que fueran a la cárcel los corruptos. Y en lugar de hacer eso, porque me parece que esa era una forma muy gráfica y muy concreta de emitirles a los peruanos la señal de que ella no es su padre, en lugar de hacer eso, lo que ha hecho es constantemente reivindicar la conducta de su padre, de los colaboradores de su padre, e incluso, repito, como dije antes, del propio Montesinos, porque hasta hace muy poco tiempo negó que Montesinos tuviera una vinculación con los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Yo no veo allí a una hija independiente, yo veo básicamente al caballo de Troya que va a entronizar en el Perú el regreso a la dictadura. Con respecto a la pregunta de Rita, el periodismo, yo como hombre de comunicaciones siento, ya lo he dicho antes, siento vergüenza de lo que está pasando en los medios de comunicación. Desde luego hay muy honrosas excepciones. Yo lamento muchísimo haber visto en el diario El Comercio, por ejemplo,
unos audios para tratar de difamar a Ollanta Humala, porque yo recuerdo, y se lo recordaba a Augusto ahora fuera de micrófonos hace un momento, que los mejores periodistas que tenía el diario El Comercio fueron despedidos hace no mucho tiempo de ese periódico y de esa empresa, no porque estuvieran haciendo un mal trabajo, sino precisamente porque estaban haciendo un buen trabajo, con el argumento, con el pretexto de que estaban utilizando audios obtenidos ilegalmente para hacer una denuncia. Y sin embargo, ese mismo diario que despidió a sus mejores periodistas, supuestamente por hacer un uso indebido de audios ilegales para hacer una denuncia, hoy día está empleando audios ilegales y mal editados para hacer una denuncia contra Ollanta. Ver eso, ver lo que está pasando en la televisión, desde luego, repito, con islas de decencia, pero en general lo que está pasando en la televisión, que se ha convertido en básicamente un órgano de un partido político, de una organización política, me parece a mí que es verdaderamente faltar el respeto a los televidentes. Cuando a mí me dicen, nosotros tenemos el derecho en nuestra línea editorial de apoyar a quien queramos, porque ese es el derecho de propiedad, yo les respondo que justificar la inmoralidad con el argumento de la propiedad es a la larga quedarse sin moral y sin propiedad. Eso pasó, por ejemplo, con Ifcher en los años 90, ¿no es cierto? Cuando el Canal 2 en un momento dado decide salir finalmente a criticar, después de haber tenido, es verdad, contemplaciones con el régimen durante un tiempo, sale finalmente a criticar a Fujimori y a Montesinos. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue finalmente lo que nosotros estábamos diciendo que ocurriría, y es que lo expropiaron su canal de televisión, le quitaron su nacionalidad y lo persiguieron no solo en el Perú, sino en el resto del mundo, y a mí me consta, porque lo metieron preso en Polonia, y yo fui uno de los que tuvo que actuar ahí para sacarlo de la cárcel. De modo que lo que está pasando en los medios, Augusto, es tremendo. Y finalmente me preguntan sobre el sicariato de Jaime Bailey. Mira, yo procuro no responderle. Jaime lleva muchos años insultándome por todos los medios. Yo procuro no responderle porque yo le perdí el respeto hace muchos años, y porque no quiero darle pie a una payasada interminable publicitaria, que es lo que él hace cuando a él se le llama la atención. Felizmente los televidentes el último domingo ya tomaron una decisión con respecto a él, y decidieron darle la espalda, porque me parece a mí, Augusto, han perdido, digamos, todo respeto por lo que está haciendo, como yo se lo perdí hace mucho tiempo. Tengo aquí una pregunta que me llega al Twitter entre varias que hay, pero que en este clima de intolerancia están apareciendo unas expresiones inaceptables, y algunas personas la están pasando particularmente mal, y me preguntan por el caso del embajador Javier Pérez de Cuéllar. ¿Tienes alguna información sobre ese tema? Mira, entiendo que el embajador, que es una de las grandes personalidades que tiene el Perú, no solamente por los logros que obtuvo internacionalmente como secretario general de la ONU, sino también porque moralmente es una persona muy importante, que jugó un rol en este país fundamental para recuperar la democracia. Entiendo que está delicado de salud, entiendo que está también, en fin, dolido con algunos de los ataques y de los insultos que ha recibido, no por apoyar a Ollanta Humala ni siquiera, no, simplemente por guardar un silencio, ¿no es cierto?, a sus muy respetables 91 años, y no aceptar formar parte de este coro altisonante de quienes quieren que en el Perú haya una sola opción, ¿no? Y yo reivindico aquí la figura extraordinaria y señera de Pérez de Cuéllar, que es una de las grandes orientaciones morales que tiene el Perú. Esa es la gente a la que el Perú debe respetar, y no alguna de la gente que hoy en día, reciclada, ¿no es cierto?, convenientemente a la democracia después de haber servido a la dictadura, está intentando pontificar desde los medios de comunicación contra quienes defendemos la democracia. Pensaba que teníamos tiempo a las 10:30, creo que tenemos unos minutos más, ¿te puede quedar un ratito más, unos 10 minutos más? Perfecto, entonces es momento de hacer una breve pausa, porque la hora en Radio Capital. Y seguimos en la pobreza. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa? Muy bien, 10:33, estamos en los minutos finales conversando con Álvaro Vargas Llosa, y hemos ampliado porque hay un montón de gente que quiere hablar. Así que adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. ¿Tu nombre y dónde llamas? Habla Jorge de San Borja. Qué gusto escucharte, Jorge. ¿Cuál es tu pregunta? En principio quiero felicitar a Álvaro Vargas Llosa, porque lo escucho por primera vez y estoy de acuerdo completamente con él, que hay una avalancha contra Humala. Lamentablemente veo que no solamente los medios periodísticos, la televisión, periodistas,
mienten al pueblo queriendo llevarnos de la nariz como si nosotros fuéramos borregos. Eso es un insulto a la inteligencia del pueblo. El pueblo sabe perfectamente que los grandes capitalistas transnacionales están apoyando a Fujimori, y lamento mucho porque eso significa que no son patriotas, porque prefieren la corrupción, la matanza de los peruanos que hemos vivido nosotros, y que lamentablemente el pueblo parece masoquista, no tiene memoria. Muy bien. No es posible. Está muy claro, muchas gracias por tu mensaje. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Augusto, está la Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿De dónde llamas? De Distrito de Surquillo, Marco Mesa. Quiero hacer una pregunta. Adelante, Marco. Al amigo Álvaro. Yo entiendo la duda que tengas con la señora Keiko de que y tú lo sustentas, ¿no? Eso es lo que me gusta. Pero también tú tienes tus dudas de que vaya a ser buen gobierno o siga la mismo que su padre. Pero lo mismo yo te podía preguntar en caso de Ollanta, ¿no? Él hasta el día de ayer, su plan de gobierno era un plan bien grueso, que para hacer ese plan de gobierno me imagino que tiene que ideológicamente estar bien sustentado, ¿no? Ese plan no lo han hecho al azar ni electorero. Ya, entonces, y su plan de gobierno lo ha cambiado. Viste que pasó a la segunda vuelta y todos los liberales, pues yo soy liberal, comenzamos a criticar sobre las estatizaciones, las nacionalizaciones. Claro que sacó un nuevo concepto, ¿no? Economía nacional de mercado, que estatizar no es nacionalizar, pero después, al ver tanta crítica, lo cambió, y su plan de gobierno actualmente es totalmente opuesto al primero. Entonces yo te digo, ¿por qué creerle a una persona que en la mañana dice rojo y al día siguiente dice blanco? O sea, ahí está mi duda. ¿Por qué no también opinas al respecto? Esa es mi pregunta. Muy bien, vamos con la última llamada. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, soy Karina de San Miguel. Hola Karina, muy buenos días. ¿Cuál es tu pregunta? Lo que yo quería decir es que, como dijo el señor anterior, que no tenemos ninguna... O sea, el señor Humala ha cambiado tantas veces, y si él ganara e hiciera lo primero que ha dicho, el señor Vargas Llosa no se ve perjudicado y dirá, ay sí, pues no, finalmente mintió. Y él seguirá con su vida en el extranjero y no pasa nada. Y los que vivimos acá son los que tenemos que pagar los platos rotos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Álvaro, ¿cómo no? Tres preguntas muy legítimas. La primera de Jorge sobre la campaña contra Ollanta. Yo quisiera a tus muchos oyentes, Augusto, decirles esto. Esta es una operación básicamente psicológica. Esto se ha hecho en otras partes, se ha hecho en el Perú en el año 2000. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este programa, Augusto? ¿Te acuerdas? La Hora 20 en Canal 4. Hora 20. Hora 20, perdón, sí. Nos sacaban a Gorriti, a mí, a Rospigliosi, a los que estábamos ayudando, digamos, a recuperar la democracia, a Alejandro Toledo, nos sacaban fabricando bombas, ¿no? Montajes para tratar de emitirle a la población la señal de que quienes rodeábamos a Toledo en ese momento, no porque estuviéramos en su partido, sino porque esa era una gran coalición democrática para devolver la democracia al Perú, éramos terroristas. Esa era una campaña básicamente psicológica para aterrorizar a la población y aterrorizar a cualquiera que quisiera desde su posición independiente apoyar lo que estábamos haciendo. Es una campaña, digamos, goebbelsiana, ¿no? Usando métodos nazis para instalar terror en la psicología de la gente, en el ánimo de la gente, y por tanto paralizarla, ¿no? Lo que está pasando ahora se parece mucho a eso. Es decir, están intentando demonizar no solo a Ollanta, sino a quienes estamos apoyando esa opción desde una posición independiente, para tratar de paralizar a los demás. Por ejemplo, los insultos contra mi padre y las agresiones contra mi hermana, que vive en el Perú, en las últimas semanas, básicamente están dirigidas a qué, Augusto, y perdona que me tome un segundo en esto, están dirigidas a emitir a otra gente el siguiente mensaje. Si al premio Nobel Mario Vargas Llosa, que es un peruano famoso, reconocido, que tiene medios para defenderse, y al que finalmente no van a poder hacerle mucho daño, le hacen esto, ¿qué no le harán a una persona más desvalida, a un peruano o una peruana menos famoso, menos famosa, menos conocido, menos conocida? Es una operación psicológica, amigos. Lo que quieren es paralizarlos por el miedo. Y yo estoy acá en el Perú, yo estoy en la cabina de Radio Capital en este momento, yo no estoy en Washington, donde vivo normalmente, estoy aquí, he venido a dar la cara y a decirles, no les tengo miedo. Mi hermana y yo no les tenemos miedo. Estamos aquí para defender la democracia, para encarar lo que venga, y nosotros desde la civilización
la tolerancia, el tono respetuoso que ustedes están escuchándome en este momento. Les digo, los derrotamos una vez, los volveremos a derrotar. No les tengan miedo. Esta es una campaña estrictamente de miedo. Con respecto a Marco, me hace una pregunta muy legítima. Augusto me dice, bueno, yo soy liberal, yo tengo dudas con respecto a Keiko, pero hay un plan de gobierno original con el que estoy en desacuerdo y ahora Ollanta lo ha cambiado. ¿Por qué creerle? Porque en este momento, Marco, Ollanta no es candidato al cielo, es candidato a la presidencia. Y estamos ante dos opciones. No hay 5, no hay 10, no hay 40. Hay dos opciones. O regresa el fujimontesinismo, o hacemos todos juntos que Ollanta termine de evolucionar, termine de dar el salto a la modernidad y le dé al Perú 5 años razonables que permitirán no solamente que ese tercio de peruanos que se siente muy ajeno al sistema, que siente al sistema demasiado ancho y ajeno, si puedo invocar el famoso título de Ciro Alegría, se incorporen a él y lo sientan más legítimo, sino que además cancelemos de una vez por todas la posibilidad de que venga un caudillo a destruir la economía de mercado. Creo que Ollanta da una cierta garantía de que los caudillos iluminados y populistas no van a tener espacio, precisamente porque él los va a asfixiar, les va a cerrar el espacio como lo ha hecho Lula en Brasil, como lo ha hecho Mujica en Uruguay. Las dudas que tiene usted, Marco, o que tienes tú, si me permites tutearte, porque por la voz creo que somos de la misma generación, con respecto a Ollanta, son las mismas que tenían muchos uruguayos con respecto a Mujica, con un agravante. Mujica había participado, el actual presidente de Uruguay, en atentados, fue guerrillero, fue un hombre de pelea, de acción y guerrillero, había participado en muchos atentados, había estado preso en una dictadura, pero es verdad que en su caso había participado en atentados. Y sin embargo, hoy día Mujica le ha dado una gran estabilidad a Uruguay, le ha dado no solamente eso, sino una prosperidad que ha hecho de Uruguay un paísito muy pequeño, un país hoy día capaz de exportar más carne al extranjero, es decir, está más globalizado que Argentina. Y hoy día los capitales argentinos, aterrorizados con lo que está pasando en Argentina por los señores Kirchner, en este caso la presidenta Kirchner, se están yendo a Uruguay, donde hay un presidente que fue guerrillero y que sin embargo ha evolucionado y le ha dado a ese país una estabilidad y un horizonte previsible. Yo creo que va a pasar lo mismo, Marco, no tengas temor. Si todos ayudamos a Ollanta a hacer un gobierno razonable, nuestras ideas, las tuyas y las mías, que son ideas liberales, van a tener una legitimidad mayor en el Perú que hoy día no tienen todavía. Seamos en eso personas confiadas, confiemos en que la evolución de Ollanta es legítima. No es un candidato al cielo, es un candidato a la presidencia frente a la posibilidad de que regrese la mafia al poder. Y finalmente, Karina, yo te hago la siguiente promesa y no la he hecho hasta ahora nunca. Voy a hacer algo más importante que vivir acá. Si Ollanta gana las elecciones, yo voy a invertir en el Perú. Yo tengo, no quiero aburrirlos con una historia personal, pero he escrito mi columna para el Washington Post hace unos días explicándolo. Cuando surgió la crisis financiera en Estados Unidos en el año 2008, yo me perjudiqué, mis ahorros se perjudicaron, como los de mucha gente, y también los ahorros en el Perú, porque ustedes invierten en la bolsa, también se vieron perjudicadas acá. Y yo decidí nunca más confiarle mis ahorros, nunca más para dedicar yo mismo, con mucho esfuerzo y trabajo y responsabilidad y seriedad, a ocuparme de mis ahorros. Y yo tenía poder esta mafia, desde luego yo no voy a tener ninguna seguridad jurídica porque sé perfectamente a lo que me expongo, pero en el Perú, a ese nivel llega mi convicción de que Ollanta no va a destruir el modelo económico que sus enemigos lo acusan de querer destruir. Repito, no tengo una bola de cristal, pero lo que sí tengo son indicios razonables y suficientes de que Ollanta Humala puede, con ayuda de todos nosotros y presión de todos nosotros, representar una opción de legitimidad de un modelo que hoy día muchos peruanos todavía no se han comprado, lamentablemente, porque lo sienten ancho y lo sienten ajeno. Pregunta final para una respuesta retente breve. ¿Cómo incorporar al fujimorismo al sistema democrático? Es decir, ¿hasta dónde dura esto y en qué momento ya cabe y qué habría que hacer para meterlos al juego, ¿no? Porque es un segmento de la población, 20% por lo menos. Muy buena pregunta, efectivamente. Pasó en España y pasó en Chile. Es decir, España tuvo la dictadura de Franco, Chile tuvo la dictadura de Pinochet, los herederos de ese régimen finalmente, después de mucho tiempo y una larga travesía del desierto, se incorporaron al sistema democrático. Lo primero que hay que hacer, Augusto, es asegurarse de que se han democratizado, asegurarse de que han roto amarras con aquello que representaron originalmente. Lo segundo que hay que hacer es obligarlos a pasar por un largo periodo de prueba.
Es decir, eso es lo que pasó en España y eso es lo que pasó en Chile. En Chile tuvieron que tardar 20 años en volver al poder, ya me refiero a la centro derecha, y cuando lo hicieron, quien lideró el regreso de la centro derecha al poder es alguien que había dado enormes pruebas de su democratización. Me refiero al Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque él hizo campaña, así es. Él salió y dijo al señor Pinochet, váyase del poder, en el año 88 cuando hay un referéndum. El señor Aznar, en el caso de España, que es cuando la derecha vuelve al poder, en ese caso pasaron muchos más años, el señor Aznar, que vuelve el año 96 al poder, que era, digamos, un heredero de la derecha española, que en su momento, en generaciones anteriores, había sido parte de la dictadura de Franco, era una persona que condenaba la dictadura de una manera categórica, era una persona que tenía la honestidad de decir, aquí se vivió 4 décadas de oprobio, aquí se vivió un régimen infamante, y hoy día lo que yo quiero hacer es devolverle a la centro derecha española la posibilidad de demostrar que se ha democratizado plenamente. Algún día pasará eso en el Perú, Augusto, pero los métodos que vemos hoy día la derecha peruana, una cierta derecha peruana, empleando contra quienes defendemos una opción diferente, a mí me demuestran que no han aprendido la lección, Es decir, el uso de la violencia, el uso del chantaje, el uso de la intolerancia como métodos para tratar de paralizarnos por el miedo y evitar que defendamos una opción distinta. A mí lo que me demuestra es que cuando vuelvan al poder, si Dios no lo quiere, vuelven al poder, van a seguir gobernando exactamente como lo hicieron en los años 90. Todavía no han pasado el periodo de prueba. Un largo periodo de castigo puede terminar democratizándolos, Augusto. Ese largo periodo todavía no ha pasado. Muy bien, ha sido Álvaro Vargas Llosa conversando con todos ustedes su punto de vista sobre esta campaña electoral en la cual ya solamente faltan 3 semanitas apenas. Álvaro, muchas gracias por estar aquí en Radio Capital. Muchas gracias a ti, Augusto, encantado. Vamos con el reporte vehicular que lo trae Lourdes Jara y volvemos. Gracias, Augusto. Si vas rumbo al